La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanas. Les doy la bienvenida de mi casa a su casa. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes en esta noche, compartiendo este tema que Dios ha hablado a mi vida. ¿Okay? Vamos a orar para que el Señor se manifieste en nuestras vidas y que sea Él hablando a nuestros corazones. ¿Okay? Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche, por cada una de mis hermanas, por lo que tú vas a hacer y por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Que seas tú guiándonos en esta noche, abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra penetre en nosotros, Señor Jesús, para que seas tú obrando día tras día en nuestras vidas, para que seamos hacedores de tu palabra, no solo oidores, y que seas tú, Señor, usando mi boca, mi mente y todo mi corazón, hablándole a mis hermanas este tema que tú me has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanas, es un privilegio estar aquí con ustedes. Es un gusto compartir este tema que se llama Dios tiene planes para mi vida. Así como Dios tiene planes para mi vida, tiene planes para su vida. Los planes de Dios son buenos, hermana, y tienen esperanza, y son perfectos. A lo largo de nuestra vida nosotros hemos hecho planes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos muy jovencitas, uno decía, yo a tal edad me voy a casar, a tal edad voy a tener niños, yo voy a estudiar la carrera y voy a terminar a tal edad. Hacíamos planes, ¿verdad? Pero como dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Por qué? Porque muchas veces diseñamos un plan donde no tomamos en cuenta las opiniones de los demás y simplemente lo diseñamos de acuerdo a nuestra opinión. Pero ¿qué es un plan? Un plan es una serie de pasos o procedimientos para llegar a un objetivo o una finalidad. Y sabemos que el plan de Dios es perfecto, hermana, que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, que tiene un objetivo y una finalidad con amor y esperanza. ¿Por qué? Porque Él lo ha diseñado de una manera especial. Pero dentro de esos planes no quiere decir que usted va a pasar por tribulaciones, por sufrimientos, dolor, angustias o a lo mejor un enfriamiento en su vida espiritual. No quiere decir eso. Pero hermana, no tema, Dios está con nosotros, inclusive en ese proceso de amargura que estamos pasando. Dios nos revela sus planes para tener un final glorioso. Sabemos cuál es el final para nosotros en Cristo Jesús. Dios tiene planes para nosotros antes de que nosotros naciéramos. Dios nos revela sus propósitos anticipadamente. Pero vamos a leer en Jeremías que nos dice. Jeremías 1:4 al 5 nos dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes de que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Es bastante sorprendente, hermanas, saber que antes de que Jeremías naciera, él ya lo conocía. Y así como Jeremías, Dios nos declara en su palabra que también a nosotros nos conocía. Antes, inclusive que nuestros papás supieran que íbamos a nacer, Él ya tenía un plan trazado para nuestras vidas. La misma idea está revelada en el libro de Efesios, cuando Pablo escribe en Efesios 1 del 3 al 4. Nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, escuchen bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto existiera, Dios ya tenía un plan, un proceso trazado para su vida. Dios, a través del tiempo, nos ha dotado de dones y talentos que nos llevan a habilitarnos en capacidades que nosotros podemos desarrollar en esta tierra. Recuerdo que cuando uno está chico, dice, mi niña es buena para esto. A lo mejor es buena para las matemáticas, para la ciencia o para el arte.
Y cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta de las inclinaciones. Tal vez esos niños que estuvieran interesados en la ciencia ya son doctores, son científicos, enfermeras. Otros, con sus habilidades físicas, son bomberos, policías. Y cada uno estamos desarrollándonos de acuerdo a nuestros talentos. Dios ha puesto talentos en usted y en mí para que nosotros los desarrollemos en esta sociedad en que vivimos. Jeremías nos revela que el diseño de Dios es un plan amoroso en el cual puede dirigir su cumplimiento para nuestro bien y nuestro máximo gozo. Nosotros tenemos que gozarnos en el plan de Dios. El Señor nos dotó de dones y talentos para que nosotros cumplamos el propósito de Él en nosotros. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. El Señor nos ha capacitado para que cumplamos el propósito perfecto en nuestras vidas. Él quiere que use esos dones, esos talentos que Dios ha capacitado para que usted los use para la gloria de Dios. Muchas veces no podemos ser todos profetas, misioneros, evangelistas, pero sí podemos ser doctores, enfermeras. Dios tiene plan perfectos para nuestras vidas y si nos capacitó con esos dones y esos talentos, lo mínimo que podemos hacer es usarlos, ¿verdad? Pero Dios a través del tiempo nos revela los planes que Él tiene para nosotros. Muchas veces nosotros tenemos diseñado nuestro plan, pero muchas veces no es el plan que Dios ha diseñado para nosotros. Un ejemplo es Moisés. Moisés sentía un llamado especial de Dios. Probablemente le ardía el pecho y decía, esto no es para mí. Cuando volteaba a ver los egipcios y la posición que él tenía, no le satisfacía, porque él quería algo más. Sentía que el llamado que él tenía no era el que él veía, ¿verdad? Porque era el hijo de la reina del faraón. Pero, ¿qué era lo que le ardía? ¿Qué era lo que él sentía? Muchas veces nosotros sentimos lo mismo. No es suficiente lo que estamos haciendo. Lo mejor, Dios tiene algo más para nosotros. Pero cuidado, Moisés hizo algo que a veces no podemos entender por qué pasó. Dice que cuando Moisés mató al egipcio para defender el esclavo, pues era el plan de Dios. Pero, ¿por qué fracasó Moisés? ¿Por qué simplemente cuando él vino con el faraón o con este egipcio y lo mató? ¿Por qué si el plan de Dios era liberar a su pueblo a través de Moisés, por qué en ese momento no fue al instante? Porque no era el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para nuestras vidas y nos tiene que preparar para ese plan que Dios tiene para nosotros. Dice que al cabo de algún tiempo Dios se le manifestó y le reveló claramente los planes que Dios había puesto para Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Después de que mató al egipcio, se fue al desierto. Y en ese desierto, después de 40 años, se le apareció Dios en una zarza ardiendo, revelándole el plan de Dios. En Éxodo 3, del 9 al 12 dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Muchas veces estamos como Moisés, ¿verdad? Dios nos revela los planes, nos capacita, vemos las habilidades y talentos que Dios nos ha dado, pero muchas veces decimos: ¿pero quién soy yo, Señor, para hacer lo que tú me pides? Porque muchas veces Dios nos ha revelado los planes que Él tiene para nosotros.
nos ha dado sueños, nos ha dado visiones, o tal vez ha usado a cualquier persona para que esa persona nos diga cuáles son los planes de Dios. Pero nuestra pregunta es, ¿le creemos? Dice que una vez revelada la voluntad de Moisés, Dios le muestra que su jornada sería a través del desierto. Pero Moisés le dijo, vamos a ver en Éxodo 33:13. Disculpe, hermana. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hay algo que me impacta porque dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo. Si se fijan, primero Moisés mató al egipcio. No era la dirección de Dios, no era bajo la voluntad de Dios. Después de 40 años, Dios se le revela a Moisés porque era tiempo. Él sabía que tenía que pasar ese proceso para que Moisés cumpliera el propósito de Dios. Y después, Moisés se da cuenta que por sus propias fuerzas, sus propias habilidades o por sus propios talentos, no iba a lograr el propósito de Dios, sino con la presencia de Dios. Por eso, en este versículo, en Éxodo 33:15, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanas, yo creo que esa es la oración de muchas de nosotras. Si este plan que yo tengo no es plan tuyo, no nos muevas de aquí. Así como Moisés. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, ¿verdad? Los planes que tengamos, así como Moisés, no tienen que ser bajo la voluntad de nosotras, sino la voluntad de Dios, y que Él esté en ese plan. Moisés se dio cuenta que salvarse de la muerte cuando era niño no era una coincidencia. Nosotros somos cristianos. Todo lo que pasamos, todo lo que pasa en nuestra vida, no hay coincidencias. Sabemos que Dios tiene un plan, un propósito en nuestra vida, pero tenemos que pasar ese proceso. A veces es desierto, a veces es valle, pero tenemos que pasar un proceso para que Dios haya trabajado en nosotros y estemos listos, capacitados, preparados para el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios habló a Abraham, Dios le dijo a Abraham, ve y deja tu casa, vete y deja tu casa, tu parentela, todo lo que tienes alrededor. Pero, ¿qué hizo Abraham? Abraham no le dijo, oh no, Dios, yo no me voy a ir, yo no voy a dejar a mis padres, yo no voy a dejar mi cultura, yo no voy a dejar mi forma de hablar, yo no voy a dejar mis dioses. No. Nos dice que Abraham le había dicho que lo que él dijera lo iba a hacer, porque nos lo mostró. Abraham dejó todo por el Señor. Dios tiene planes con nosotros, así como los tiene con Abraham y con Moisés. Pero Dios nos va a pedir algo, hermanas. Dios va a querer que usted haga algo diferente, algo a veces fuera de lo normal, a veces absurdo para el mundo. ¿Pero para qué? Para que usted cumpla el propósito de Dios. Cuando Dios comienza a revelar sus planes, Él empieza a entregarnos pequeñas proporciones o porciones, ¿verdad?, de responsabilidad. Si se fijó, cuando Abraham lo fue llevando poco a poco, primero le dijo, ok, sal de tu casa, sal de tu parentela y yo te mostraré, porque ni siquiera le dijo a dónde iba a ir. Después le prometió un hijo. Pero pasó un proceso. Y tal vez Abraham le hubiera dicho, Señor, pero yo no veo nada. Pero no, lo fue capacitando, fue viendo su fidelidad, fue viendo su obediencia, para que Abraham cumpliera el plan que Dios tenía para él. Así nosotras, hermanas, Dios
poco a poco nos va a ir revelando, poco a poco nos va a ir usando, poco a poco va a ir cambiando su casa, su familia, para que usted cumpla los planes de Dios. Porque acuérdese que nosotros vamos de victoria en victoria. Dios quiere que nos seamos transformados, renovados, que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero nos va a llevar poco a poco. Porque muchas veces, pues, imagínense, Abraham le hubiera cuestionado al Señor: oh no, Señor, si no me muestras qué vas a hacer en mi vida, pues yo no me voy a ir de aquí. Yo me voy a quedar hasta que tú me digas cuáles son los planes que tú tienes para mi vida. Si no me revelas, aquí me quedo. Cuidado, hermanas, porque muchas veces así estamos. Dios nos revela lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos, verdad, a que Dios trabaje en nuestras vidas? En Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo mucho, en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si usted es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner el Señor. El Señor le va a dar poco a poquito. La va a llenar, la va a capacitar, le va a llenar de dones, de talentos, le va a abrir esas puertas de trabajo, le va a cambiar a sus hijos, le va a cambiar a su esposo, va a cambiar su hogar, su matrimonio. Todo va a cambiar en su vida. Pero usted tiene que estar poco a poco. Porque a veces queremos que nuestros esposos, llegamos a Cristo y queremos que nuestros esposos ya sean como el pastor, que ya piensen como él y que hablen como él. No, hermanas, este es un proceso donde Dios nos va capacitando. Igual su esposo, a lo mejor él está pensando: oh, ¿cuándo vas a cambiar? Sigues gritando, sigues renegando, sigues haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuándo vas a cambiar? Y a lo mejor eso nos trae una contienda, un desánimo, que no entendemos cómo Dios nos va a ir transformando, que es un proceso para llegar al plan verdadero de Dios. Pero hermanas, dice que para que nosotros veamos los milagros de Dios, tenemos que estar en movimiento, tenemos que movernos, tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer que esos planes que Dios tiene para nosotros hagamos algo, ¿ok? Muchas veces podríamos decir: oh, tú eres muy estudiosa, oh, vas a lograr una carrera, vas a ser una ingeniera, una maestra, oh, vas a lograr un doctorado, porque eres muy lista, muy inteligente, ve cómo Dios te ha diseñado. Pero, ¿qué pasa durante el proceso? Tenemos que trabajar para eso. Tenemos que estar enfocado en nuestros estudios. Otra cosa, a lo mejor a alguien le dijeron: oh, hermano, usted predica tan bonito que un día Dios lo va a llevar a ser pastor. Pero si ese hermano no se prepara, no estudia la Biblia, no ora, no ayuna, no crece con su liderazgo, no tiene una célula, no abre su casa, no habla con nadie, ¿cómo cree que Dios va a capacitar a ese hermano para llegar al propósito de Dios? Tenemos que tener acción, movimiento. Dios iba a derrotar a Goliat. Cuando el ejército de Saúl estaba ahí escondido entre las piedras y Goliat estaba diciendo: oh, cosas malas de nuestro Dios, Dios hubiera usado a cualquiera, hermanas, porque Dios iba a derrotar a Goliat. Pero el temor que ellos tenían a enfrentar a ese gigante, hermanas, no llegó ese momento, esa persona. A lo mejor iba a levantar el Señor no nomás a David, a lo mejor iba a levantar a Isaí o a Saúl, no sabemos. Pero el temor se apoderó de ellos. Dice la Biblia que ellos estaban escondidos entre las rocas, escuchando al gigante, hablando blasfemias acerca de nuestro Dios. Dios tiene ganada la batalla, hermana, pero usted tiene que quitarse todo temor para lograr el propósito de Dios. Muchos ministerios han quedado sepultados. Muchos gigantes nos han humillado. Muchas iglesias se han cerrado por el temor.
Muchas carreras no se han terminado. Muchos templos se han estancado, no han crecido, no han llegado al propósito de Dios. Muchos templos no se han construido. Muchos que nacieron para ser reyes terminaron siendo esclavos. ¿Por qué? Por causa del temor, hermanas. El temor lo que hace es paralizarnos, hacer que nosotros no cumplamos el plan de Dios. Por eso el Señor siempre nos dice, no temas, 365 veces en la Biblia. Todos los días nos repite el Señor, no temas, sé valiente, yo estoy contigo. Y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Pase lo que esté pasando, hermanas, no tema, el Señor está con nosotras. Dios obra maravillas cuando nos ve en movimiento. Si usted quiere ver milagros, si usted quiere abrir montañas, si usted quiere ver cosas maravillosas de Dios, usted tiene que estar en movimiento. Me encanta lo que dice una hermana. Dice orando y caminando. Y es verdad. Si estamos orando por ese trabajo, pues aplicando, ¿verdad? Hay que aplicar por el trabajo. No hay que quedarnos esperando, oh Dios, mándame este trabajo. Pero sin embargo, si no metes aplicación, pues Dios no te va a contestar esa oración. En el libro de Josué dice que después de que los sacerdotes comenzaron a caminar, dice que Dios abrió el Jordán. Vamos a leerlo en Josué 3, 12 al 17, pero me voy a enfocar en el 14, 15 y 16, ¿ok? Donde dice, aconteció cuando partió el pueblo a sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón. Así es, hermana. A veces hay que mojarnos los pies para ver que el agua se detiene. ¿Qué quiere decir eso? A veces tenemos que empezar pues con algo no muy agradable, ¿verdad? Para ver el milagro de Dios. Tenemos que estar en acción. Imagínense si los sacerdotes no hubieran pisado ese Jordán, no hubiera parado el agua. Y no hubieran sabido que Dios estaba con Josué. Otro ejemplo. Dice que la viuda de Sarepta hizo su parte y el milagro tomó lugar. Cuando Elías había orado y no había llovido por 3 años, y Elías llegó a la viuda de Sarepta y le dijo, oh, pues dame a mí primero, dame de comer, cuando no había comida. Y le dice a la viuda, oh, es que nada más tengo un poco de aceite y un poco de harina, y voy a hacer un pan y se lo voy a dar a mi hijo y a mí, para que muramos. Pero ¿qué le dijo Elías? Dijo, dame primero a mí. Y vamos a leer Primera de Reyes 17:14, donde dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Muchas veces es necesario, hermana, escuchar la voz de Dios, escuchar a los siervos de Dios para que ocurra el milagro. Pero ella hizo algo, ella obedeció, ella se lo apropió, ella le creyó al hombre de Dios y dijo, ok, pues si tú lo dices, si él lo decía, era porque era un profeta de Dios. Ella sabía que servía al Dios viviente, al Dios todopoderoso, al Dios que usted y yo sirve. Y fue obediente, pero entró en acción. Ella dijo, ok, voy a hacer la torta y te la voy a dar. Otro ejemplo fue la reina Esther, hermanas. La reina Esther oró y ayunó 3 días. Y su pueblo no pereció. A veces no entendemos los planes de Dios. No entendía a lo mejor Esther por qué la escogieron reina. Pero dice bien claro en la Biblia que ella no sabía que a lo mejor por eso había sido escogida por reina.
Usted no sabe los planes de Dios por el cual usted está donde está. Porque en ese lugar donde Dios la ha puesto, Dios va a usar eso. Por la intercesión de Esther, ella pudo haber dicho, pues nadie sabe que soy judía. Me escondo abajo de la cama y no hay problema, que se mueran los demás. Pero ¿qué hizo? Se decidió, tomó acción. Dijo, vamos a orar, vamos a ayunar 3 días y si perezco, que perezca. Pero al contrario, ¿qué pasó? Dios la usó tanto que en ese momento el rey le dijo, hasta la mitad de mi reino te doy. Cuando ella pensaba que probablemente iba a perecer, y salvó a todo un pueblo. Otro ejemplo, hermana, la mujer de flujo de sangre. Esta mujer nos habla en Lucas 8, 43 al 44. Son 2 versículos poderosos, hermana, donde dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó de por detrás y tomó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer, si analizamos esta historia, dice la mujer ya había perdido todo. Por 12 años los médicos no le dieron esperanzas, hermana. Muchas de ustedes, así como yo, a veces no tenemos esperanza. Decimos, ya perdimos todo. Nuestra única esperanza es Cristo. Pero sabemos que Él tiene ese plan. Entonces ella tocó el borde de su manto, pero algo bien importante, ella se movió. Ella pudo haberse quedado en su casa y ver que Jesús pasaba y estado ahí y dicho, pues Jesús es muy milagroso, pero yo no creo que Él me pueda sanar. Ella tuvo fe y entró en acción. Tenemos que tener esa fe, hermanas, de que Dios va a hacer el milagro. Dios va a cumplir el propósito perfecto en nuestras vidas y que no ha terminado la obra. Otro ejemplo, y por último, dice el aceite de la viuda. El aceite de la viuda con el profeta Eliseo. Dice que esa viuda, hermana, esa viuda estaba pues en deuda. Su esposo había muerto y pues tenían que irse de toda su familia como esclavos. Y ella en su desesperación fue al profeta Eliseo y le dijo, vamos a recordarlo en 2 de Reyes 4, 3 al 7. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Esta mujer no tenía otra esperanza más que ir con el profeta y le explicó, ¿verdad?, su necesidad. Pero él le dijo, ¿qué tienes? Dios le va a decir a usted, ¿qué tienes? ¿Cómo te he capacitado? ¿Qué tienes? Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas el aceite y cuando estén llenas, apártalas. Y se fue la mujer y lo obedeció, ¿verdad? Entró en acción, lo obedeció, pidió muchas vasijas, dice la Biblia que no pocas, y empezó a echar el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Y el aceite cesó. Dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué hermoso es el Señor. Cuando nosotros entramos en acción y cumplimos la voluntad de Dios, vamos a las personas correctas y ellos nos instruyen y nos dan ese consejo, ¿verdad? Podemos vivir tranquilos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Es algo poderoso, hermanas. El Señor es tan especial, tan grande, tan único, ¿verdad? Que a veces no alcanzamos el propósito de Dios, no porque Él no quiera, porque como lo mencionamos, Él ya tiene trazado un plan para nuestra vida desde antes de que naciéramos. Pero muchas veces, hermanas, nos rendimos. Muchas veces no pedimos la dirección de Dios. No oramos, no ayunamos, no vemos lo que Dios va a hacer.
porque a veces tenemos que pasar por el desierto y durante ese desierto nos acomplejamos y decimos, nos entra la duda, el temor, de decir, probablemente Dios no va a hacer eso en mi vida. A lo mejor usted en este momento está en esa situación donde usted dice, probablemente Dios nunca va a cambiar a mi esposo, o mis hijos no le van a servir a Dios. Hermanas, tenemos que tener esperanza en el Señor. Tenemos que saber que sus planes son perfectos, que Él va a hacer su voluntad en usted. Pero usted tiene que agarrarse del Señor y que su presencia la acompañe a donde quiera que usted vaya. Y órele al Señor de que si su presencia con usted no va, usted tampoco va. Porque si no estamos en Él, ¿a dónde vamos a ir? Quiero compartir una anécdota que impactó mi vida. Dice que había una mujer que fue al doctor y fue diagnosticada una enfermedad muy grave. Que le dijo al doctor que ella tenía una enfermedad terminal, que tenía 3 meses para arreglar su vida, arreglar todo lo que tenía que arreglar porque en 3 meses iba a morir. Y efectivamente la señora empezó a arreglar todo lo del sepelio, vio cómo la iban a peinar, el vestido que iba a llevar, quién iba a cantar en su funeral, quién iba a predicar, ¿verdad? Arregló todo, su casa, su testamento, con abogados, durante esos 3 meses. Y cuando faltaba poco tiempo, le habló al pastor y le dijo, pastor, pues en mi funeral quiero que canten esa canción especial que a mí me gusta. En el funeral quiero que predique de esto. Le dio instrucciones detalladas, las flores que iba a querer. Y el pastor muy acongojado, ¿verdad? Muy triste, porque pues la hermana se iba a morir muy pronto. Él sabía que probablemente era el último día en que él iba a ver a ella viva. Pero algo llamó la atención, porque cuando ya se iba y se despidieron, dijo, oh, espere, pastor, tengo una petición más. Cuando me entierren, quiero que me pongan un tenedor en la mano derecha. Y le dijo, ¿pero qué pasó con ese tenedor? ¿Por qué quiere un tenedor? Y ella le explicó algo que impactó mi vida. Le dijo, es que siempre cuando voy a una reunión, dice, cuando sirven el platillo principal, después de eso recogen los platos. Dice, y siempre cuando estamos en la mesa, las personas dicen, quédate con tu tenedor. Cuando me dicen eso, de que quédate con tu tenedor, quiere decir, pastor, que viene algo mejor. Viene a lo mejor el pastel de chocolate, viene a lo mejor ese cheesecake que tanto le gusta, o ese apple pie que a usted le derrite. Ella decidió y dijo, yo quiero y yo sé que después de esto viene algo mejor. Y quiero que todos lo sepan, que yo estoy segura que viene algo mejor. Y así fue, en el funeral, ella tenía ese tenedor y todos preguntaban, oh, pastor, ¿por qué la hermana tiene un tenedor en la mano derecha? Y les explicaba, porque ella está esperando algo mejor. ¿Cuántas de nosotras, hermanas, estamos pasando por ese valle? Porque a lo mejor estamos preparando todo, ¿verdad? Estamos preparando todo que el enemigo nos ha zarandeado, y a lo mejor ya está a punto, hermana, de firmar el divorcio, ya está a punto de correr de la casa a sus hijos, ya está a punto de olvidarse de usted misma. Pero yo le digo, quédese con su tenedor, porque algo viene mejor. Viene algo mejor para su vida. Porque los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son maravillosos. Los planes de Dios que Él tiene para usted todavía no han llegado. Todavía Dios no ha acabado la obra en usted y en mí. Todavía Dios tiene algo más para nuestra vida. Pero a veces viene un temor.
¿Cuál es su temor, hermana? Quizá a entregarle su vida a Cristo. Quizá tiene temor de que su matrimonio mejore. O tal vez tiene temor de que sus familias la rechacen porque aceptó a Cristo en su vida. No tema, hermanas. No tema, porque Dios tiene planes extraordinarios para su vida, sorprendentes, que cada día Dios va a sorprender su vida. Dios tiene planes para su vida y para mi vida. Gracias, hermanas. Y quiero orar por su vida, para que Dios nos revele, ¿verdad? Así como Moisés, cuáles son sus planes para nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro, hermanas. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por esa palabra que tú tienes para nosotros. Quita todo temor, toda angustia, toda amargura, Señor Jesús, todo lo que no te agrada, quítalo de nosotras, para que seas tú cumpliendo, Señor, el plan perfecto en nuestras vidas, ese plan que tú ya trazaste, para que tú te glorifiques, para que sea tuya toda la gloria, toda la honra, Señor Jesús. Ayuda a cada una de mis hermanas a entender tus planes, que aunque así como Moisés tuvo que pasar por el desierto, Señor Jesús, sabemos que tú estás con nosotros, Padre eterno. Sabemos que tú tienes algo especial para nuestras vidas. Sabemos que los planes tuyos son buenos y maravillosos, llenos de esperanza, de poder, de amor, de confianza, Señor Jesús. Que solamente contigo podemos estar confiados. Solamente contigo podemos confiar que tus planes son perfectos, que nuestras ideas, nuestras debilidades, las vamos a poner delante de ti, Señor Jesús, que esos planes que tengamos nosotros sean tus planes y que en nuestros planes, Señor Jesús, que tú derrames tu poder, tu gracia, tu misericordia y que tu presencia nos acompañe para que todo lo que tú tienes para nosotras sea de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, hermanas. Esperamos que Dios le haya hablado a su vida, así como habló a la mía. Dios les bendiga. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.